Ellos estaban dormidos, pero aquella noche el cielo guardó silencio, y Dios no dijo nada. ¿Qué pasa cuando hasta los cielos se callan? Cuando los gritos no tienen respuesta, y cuando toda una ciudad simplemente desaparece. Quédate hasta el final, porque esta historia cambiará la forma en que ves el silencio de Dios. Aquella noche, el cielo no se movía, no había viento, ni brisa, ni el susurro de las hojas, ni el canto de las aves. Las estrellas parecían apagadas por dentro, como ojos que han visto demasiado y decidieron cerrarse. La luna, escondida detrás de nubes inmóviles, se negaba a lanzar su luz sobre aquella tierra. Era como si el cielo hubiera dejado de mirar hacia abajo. Allá abajo, la ciudad seguía su curso, gente yendo y viniendo, con el corazón lleno de orgullo y los ojos llenos de sí mismos. Una tierra que un día fue altar, ahora era escenario de burla. Las risas en las tabernas ahogaban cualquier llamado a la conciencia. Los hijos bailaban mientras los padres embriagaban el alma con vanidad, y los santuarios se habían transformado en ruinas decoradas, pero nadie lo notaba. Nadie percibía que el cielo, ese que siempre habló con truenos y señales, estaba en silencio. No era un silencio de descanso, era un silencio de juicio, y quien tiene oídos espirituales reconoce cuando Dios deja de hablar, porque su silencio grita más fuerte que 1000 truenos. El cielo estaba callado, pero el pecado de la ciudad gritaba sin parar, porque cuando los hombres pierden el temor, hasta los altares se vuelven cenizas de vanidad. La ciudad ya no sabía lo que era reverencia. Lo que antes era sagrado, ahora era motivo de burla. Los nombres santos, antes pronunciados con temor, escapaban de la boca del pueblo entre carcajadas. Los mandamientos fueron convertidos en sugerencias, y la verdad en algo relativo. En el centro de la ciudad había un altar antiguo, un lugar que un día fue usado para ofrecer sacrificios sinceros, con lágrimas y arrepentimiento. Pero ahora era solo piedra sucia, polvo sobre historia olvidada. Los sacrificios que se hacían en esa tierra eran otros. Se sacrificaban principios por estatus, pureza por placer, justicia por conveniencia. El humo que subía de ese pueblo ya no era incienso. Era orgullo, lujuria, mentira, un olor que hería el cielo. Ellos creían que eran libres, creían que el silencio de Dios era permiso, pero estaban siendo pesados día tras día en el silencio. Y el pecado, como un humo invisible, subía. No a los ojos del pueblo, sino a los ojos de aquel que lo ve todo, incluso cuando nadie está mirando. Toda ciudad recibió un aviso, pero no toda ciudad escuchó. A veces Dios habla, y su voz suena a través de aquellos que el mundo prefiere ignorar. Antes de la caída hubo una advertencia. No tenía apariencia imponente, no vestía túnicas finas, no poseía autoridad humana, pero su voz ardía como brasa. Era alguien escogido por Dios, alguien que prefería el desierto al confort y la verdad al aplauso. Hablaba en las esquinas con los ojos llenos de lágrimas. Gritaba en las plazas aunque lo empujaran. Entraba en casas y dejaba avisos escritos en pergaminos olvidados. Sus palabras cortaban como espada, pero nadie quería oír. Decían que exageraba, que era un fanático, que su tiempo había pasado, que su mensaje era demasiado incómodo para venir de Dios. Entonces lo expulsaron. Y cuando la última advertencia resonó en las murallas, el pueblo dio la espalda. Prefirió seguir celebrando, riendo, negociando, pecando, como si Dios estuviera demasiado lejos para importarle. Pero la ausencia de respuesta ya era una respuesta. En la historia de la salvación, toda ciudad que ignoró al profeta cosechó el silencio de Dios, y el silencio nunca viene solo. Ellos bailaron hasta que se apagó la última vela, y nadie se dio cuenta de que el cielo ya no los miraba, porque a veces el juicio no llega con truenos, llega durante la fiesta. La noche cayó como cualquier otra, pero había algo diferente en el aire. Las calles estaban llenas, había música, cánticos altos, el sonido de copas chocando en brindis,
ropas finas, perfumes, risas forzadas escondiendo vacíos profundos. Era día de fiesta, una celebración dedicada a los propios logros, al oro que habían acumulado, a las cosechas que llamaban suyas, al placer que confundían con libertad. Toda la ciudad parecía hipnotizada. Hombres ebrios bailaban con orgullo. Mujeres exaltaban su belleza como trofeos de vanidad. Los niños imitaban a los adultos, mientras el altar, aquel que un día fue sagrado, era ignorado como si fuera escombro viejo. Ninguna oración fue hecha esa noche. Ninguna rodilla tocó el suelo. Ninguna lágrima de arrepentimiento corrió por un rostro. Solo vino, solo risas, solo ruido humano intentando llenar el silencio divino. Pero en el mundo espiritual, el tiempo se estaba cerrando. Mientras ellos celebraban, el libro del juicio se abría, porque no todo día de fiesta es señal de bendición. A veces es solo el último acto antes del silencio eterno. Ellos pensaban estar protegidos, pero aquella noche hasta los ángeles retrocedieron, porque cuando los cielos se callan, es señal de que los guardianes ya no están en sus puestos. Nadie vio cuando ocurrió, pero los pocos que tienen ojos sensibles a lo invisible lo percibieron. Era como si una presencia se hubiera retirado lentamente, como si los bordes de la ciudad estuvieran siendo despojados de luz. El aire se volvió más denso, la oscuridad más espesa, y algo que antes flotaba sobre los tejados ya no estaba allí. Los ángeles se alejaron. Ellos que un día vigilaron las murallas, que impidieron tragedias, que frustraron invasiones, ahora se retiraban en silencio. No por falta de poder, sino por orden superior. Ya no había súplica, ya no había arrepentimiento. La ciudad había hecho su elección, y Dios, con pesar, la respetó. En ese momento, lo que estaba por venir no era solo físico, era espiritual, invisible a los ojos, pero sentido en la piel, en la sangre, en el clima. Los ángeles partieron, y con ellos partió también la última línea de defensa, y el pueblo seguía sonriendo, como si aún estuvieran rodeados de protección, como si el juicio solo viniera con espada. Pero aquella noche, el mayor dolor vendría de la ausencia de aquellos que protegían, incluso sin ser vistos. Alguien intentó orar esa noche, pero el cielo no respondió, porque hay momentos en que la oración no sube, no por falta de fe, sino por exceso de orgullo. Dicen que hubo un hombre en esa ciudad que al ver que la oscuridad llegaba demasiado pronto, sintió un nudo en el pecho. Era uno de los pocos que aún recordaban los salmos, que aún guardaba un pergamino antiguo escondido bajo las tablas del suelo. Esa noche se arrodilló, pero al abrir los labios, sintió como si su propia voz cayera directo al suelo, como si la oración no pasara del techo. El escalofrío en la espalda era distinto, no era miedo, era abandono, y supo, en ese instante, que algo andaba mal, no era como antes. Porque cuando el pueblo se alejó, los altares se callaron, las rodillas ya no se doblaban, las fiestas reemplazaron los ayunos. Y ahora, en ese último suspiro, una oración solitaria intentaba subir hacia un cielo que ya había dado la espalda. Esa oración no resonó, no hubo viento, no hubo señal, ni siquiera lágrimas, solo silencio. Un silencio pesado, como piedra sobre el corazón, porque el mayor juicio de Dios puede ser precisamente cuando Él no dice nada, cuando deja al hombre escuchando solo su propia conciencia, y ella grita. No hubo trueno, ni fuego del cielo, pero el juicio ya había comenzado, porque el castigo de Dios no siempre llega gritando, a veces comienza con pequeños silencios. El pueblo esperaba señales visibles, una tormenta repentina, un terremoto, un ángel con espada de fuego. Así imaginaban el juicio, ruidoso, espectacular, pero el verdadero juicio comenzó invisible. Esa semana, la cosecha fue menor, los animales
Empezaron a enfermar sin causa aparente. Niños se enfermaban con fiebres que los curanderos no podían explicar. La leche se agriaba más rápido. El agua del pozo ya no sabía a agua, pero nadie conectaba los puntos. Decían que era solo mala suerte, o un mal ciclo, o castigo de dioses paganos de otras ciudades. Buscaban explicaciones en todo, menos en sí mismos. Las madres comenzaron a tener pesadillas. Los hijos lloraban por la noche y señalaban los rincones oscuros de la casa. Había un peso en el aire, como si la propia ciudad se estuviera asfixiando desde dentro. El juicio había comenzado, pero no con destrucción visible. Comenzó con la retirada de la bendición, con la ausencia de paz, con la pérdida del sentido de seguridad. Como si Dios estuviera diciendo: ¿quieren vivir sin mí? Entonces vivirán por su cuenta. Y vivir por su cuenta es el comienzo del fin. Antes del fin vinieron los sueños, pero nadie quiso interpretarlos, porque Dios habla de muchas formas, y cuando nadie escucha, despierto. Él habla mientras duermen. Algunos empezaron a soñar. Una mujer veía la ciudad envuelta en humo, mientras sus hijos gritaban y sus manos no podían alcanzarlos. Un anciano soñó con una mano gigante cubriendo el cielo, y luego, retirando la luz. Un niño despertó llorando, diciendo que la tierra se estaba tragando las casas. Esos relatos comenzaron a circular, pero eran silenciados, ridiculizados. Los comerciantes reían, los líderes se burlaban. Es solo ansiedad, son solo sueños. Mañana todo vuelve a la normalidad, pero nada volvía. Los sueños venían con más fuerza, más claridad. Algunas personas empezaron a dibujar lo que veían: la ciudad agrietada, los rostros borrados, el templo destruido. Las imágenes eran siempre parecidas, incluso entre personas que jamás se habían hablado. Era como si algo estuviera intentando advertir, como si Dios, incluso después de haber dado la espalda, aún enviara ecos de advertencia. Pero la ciudad estaba sorda, y en el silencio del orgullo, la verdad se perdía, porque a veces el último grito de Dios es un susurro en el sueño, y quien no escucha durmiendo, despierta demasiado tarde. El último día parecía normal, y tal vez eso sea lo que más asusta, porque el juicio de Dios no siempre avisa cuando empieza. A veces simplemente sucede. El sol salió hermoso, el cielo despejado, las calles llenas de movimiento. Se sentía el olor del pan horneándose en las casas, niños corriendo por los callejones. En el mercado, voces altas negociaban telas y especias. Parecía solo un día más. Incluso había una boda marcada. Los músicos afinaban los instrumentos. Las flores eran colgadas en los portones. El vino era distribuido entre los invitados. Todos sonriendo, como si el tiempo aún estuviera lleno de promesas. Pero el tiempo ya estaba contado. Nadie notaba las señales. Un perro aullaba sin parar cerca de las murallas. Los pájaros habían volado en bandadas, horas antes de lo habitual. Un anciano temblaba mientras miraba al cielo, pero nadie se detenía a preguntarle por qué. Dios no envió una trompeta, ni una tormenta, solo silencio. Silencio entre una risa y otra. Silencio en las miradas distraídas. Silencio en los pasos que caminaban hacia sus negocios sin imaginar que ese sería el último día con luz, porque el juicio más temido es el que llega sigiloso, en la rutina, en la calma, en el todo está bien. Y cuando cayó la noche, no vino sola. A la mañana siguiente, nadie pudo salir, y nadie sabía quién había cerrado los portones, porque cuando Dios cierra una puerta, a veces es para proteger, pero otras veces es para juzgar. El sol aún no había salido por completo. Los primeros en levantarse fueron los comerciantes. Solían salir temprano a abrir las puertas de la ciudad y recibir viajeros. Pero ese día, algo era distinto. Las puertas estaban cerradas, no por fuera, por dentro. Los grandes cerrojos de hierro, que siempre se abrían al amanecer,
estaban firmemente trabados. Y lo más extraño, los guardias que siempre hacían ronda habían desaparecido. Nadie los vio durante la noche. Nadie sabía dónde estaban. La gente empezó a aglomerarse. Golpes, gritos, intentos de forzar las puertas. Algunos intentaron escalar. Otros preguntaban a los vecinos si era una nueva orden del rey. Pero no había rey. No había mando. No había respuesta. La ciudad estaba cerrada. Pero no era un cerco enemigo. Era algo espiritual, invisible. Como si la ciudad hubiese sido sellada desde dentro, con todos sus pecados. Como si el tiempo de huir hubiese pasado y ahora fuera el tiempo de la cosecha. En la Biblia hay momentos en que Dios cierra puertas para liberar, pero hay otros en que Él las cierra para juzgar. Y cuando los hombres golpean, claman, patalean, pero el cielo permanece en silencio, es señal de que la sentencia ya fue escrita. La noche cayó, pero no era noche, era algo peor, porque hay oscuridades que no vienen del atardecer, vienen del mismo juicio. El día terminó demasiado pronto. Hacia la mitad de la tarde, el cielo comenzó a oscurecer. Al principio pensaron que era una nube pesada, después una tormenta, pero no llovió. El aire no se movía, ninguna hoja temblaba. Era como si el mismo tiempo se hubiera detenido y la luz estuviera siendo absorbida. Las lámparas fueron encendidas antes de lo habitual, pero la llama parecía débil. Los ojos tardaban en ajustarse. La sensación era como si una cortina espesa hubiera descendido sobre la ciudad. No era una oscuridad común. Era viva, casi palpable. Las sombras se alargaban sin fuente. Los reflejos no obedecían a las luces. Algunos decían ver figuras. Otros preferían no comentar. Lo más extraño era que no había sonido. La oscuridad llegó con un silencio absoluto, como si el mismo cielo hubiera dejado de respirar. Los perros se escondieron, los pájaros desaparecieron, las madres llamaban a sus hijos con prisa y los más sensibles ya temblaban. Era una noche que no nacía del cielo, era una noche que brotaba del alma, de la ciudad, porque cuando los pecados se acumulan demasiado, la luz se retira y lo que queda es lo que siempre estuvo escondido. Algunos gritaron, pero el sonido parecía morir en el aire, porque cuando ni el grito escapa, es señal de que el juicio no está por venir. Ya llegó. En esa oscuridad espesa, algo sucedió. Nadie sabe con certeza cómo comenzó. Algunos dijeron haber escuchado un crujido, otros juran haber sentido un temblor, pero no hubo explosión, ni destello, ni fuego, solo ausencia. Una mujer salió corriendo por la calle con su hijo en brazos, gritaba, pero su voz parecía ser tragada por la oscuridad, no resonaba, no despertaba a los vecinos, no pedía ayuda. Otros golpeaban puertas, pedían socorro, chocaban ollas, llamaban por nombre, pero era como gritar bajo el agua. Uno a uno, los sonidos desaparecieron, los ruidos familiares, pasos, voces, gemidos, todo se desvanecía, como si alguien estuviera bajando el volumen del mundo. Lo único que quedaba era la respiración agitada de los que aún percibían que algo andaba mal, muy mal. Pero incluso eso se detuvo, porque el juicio, cuando llega por completo, no grita, susurra, o ni eso. Y cuando Dios calla, y los ángeles se retiran, y los gritos no suben, es porque el destino ya fue sellado, y la sentencia ejecutada. Esperaron el amanecer, pero el amanecer no llegó, porque cuando la luz se niega a volver, es señal de que algo fue quitado, para no ser devuelto. Las horas pasaban, y pasaban, y pasaban, pero el cielo no se aclaraba. Los más ancianos, acostumbrados a los signos de la naturaleza, miraban hacia el este esperando el brillo del sol sobre las murallas. Así era cada día, una certeza antigua, una rutina confiable. Pero ese día no hubo alba.
Era como si el tiempo hubiese sido interrumpido. Las gallinas no cantaron. El gallo no anunció nada. El frío de la madrugada persistía. Los ojos se cansaban tratando de ver algún rastro de luz. Pero todo permanecía envuelto en una penumbra que no era noche ni era mañana. Algunos se atrevieron a salir de sus casas, pero al poner un pie fuera decían sentir un peso en el aire, como si entraran en otro lugar, un lugar donde Dios no estaba. Y entonces, el silencio final. Ningún niño lloraba, ningún animal hacía sonido, ninguna puerta crujía. Era como si la ciudad entera hubiera sido tragada desde dentro, como si los cuerpos aún estuvieran allí. Pero el alma ya no. Quienes llegaron días después, viniendo de lejos, solo encontraron vacío, ninguna casa abierta, ninguna fogata encendida, ningún sonido, y nadie. La ciudad había desaparecido, pero lo más aterrador es que ni las ruinas quedaron para contar la historia. La ciudad se esfumó, pero lo peor es que nadie más recuerda su nombre, porque hay juicios tan completos que Dios no destruye solo los muros, Él destruye hasta el recuerdo. En los mapas antiguos había un espacio en blanco. Algunos relatos viejos hablaban de una ciudad entre valles fértiles, rodeada de montañas y conocida por su comercio, su fuerza militar y su arrogancia. Pero los mapas más recientes no muestran nada. Es como si aquella ciudad jamás hubiera existido. Ninguna frontera, ningún camino, ningún vestigio, y lo más extraño, su propio nombre fue arrancado de la memoria colectiva. Los ancianos que intentaban recordarlo dudaban. Los escribas más antiguos decían haber escrito sobre ella, pero sus copias estaban dañadas, quemadas o simplemente desaparecidas. Era como si Dios hubiera dicho: si no quisieron acordarse de mí, entonces el mundo no se acordará de ustedes. En la Biblia hay ejemplos de nombres borrados del libro de la vida, pero aquí fue el nombre de una ciudad el que fue borrado de la tierra, y lo que no tiene nombre, no tiene oración, no tiene añoranza, no deja legado, porque cuando el juicio es absoluto, ni la historia se escapa. Ellos pensaron que el silencio de Dios era olvido, pero era sentencia, porque cuando Dios deja de hablar, es porque ya decidió lo que va a hacer. Durante años aquella ciudad ignoró la voz de Dios, se burló de los profetas, despreció las señales, cambió la verdad por conveniencia, creyó que la ausencia de castigo era aprobación. Pero Dios no olvida, Dios observa y pesa cada acto. Cuando los cielos guardaron silencio, no fue por distracción, fue por decisión. Porque el silencio de Dios no es ausencia, es presencia, en forma de juicio. En las Escrituras vemos que antes de algunos de los castigos más grandes, Dios dejó de hablar, dejó de enviar señales, dejó de responder. Como quien dice: ya dije todo lo que tenía que decir, ahora solo queda esperar el cumplimiento. Es el silencio de cuando el juez se levanta del asiento y el veredicto ya está sellado, y el pueblo, ciego por su propia arrogancia, creía que Dios había desistido. Pero Él no había desistido, solo había terminado la conversación. Y cuando Dios termina, ya no hay apelación. La ciudad desapareció. Pero en noches sin luna, algunos dicen que aún se escucha el lamento, porque cuando un lugar es juzgado por Dios, ni el silencio es completo. Queda un eco, una advertencia para los que aún están vivos. Pasaron los años, las generaciones cambiaron, reyes fueron y vinieron, pero en aquella región nadie volvió a construir nada. Es una tierra evitada, no hay ciudades, no hay cultivos, ni siquiera los animales permanecen mucho tiempo. Algunos pastores, al perderse por esas cercanías, contaron historias extrañas. Dicen que por la noche el viento cambia, que el aire se vuelve más frío y que se puede oír algo, como un susurro muy lejano, un tipo de llanto ahogado, un nombre siendo pronunciado que nadie reconoce.
Otros juran haber visto sombras donde no había luz. Figuras humanas, inmóviles, siempre de espaldas, siempre mirando al vacío. Los más valientes intentaron acampar allí. Ninguno pudo dormir, porque allí algo aún habla. No con palabras, sino con atmósfera, con el malestar en el alma, con el peso que siente el corazón, sin saber por qué. Es el eco del juicio, la memoria espiritual de un pueblo que ignoró las advertencias y que ahora vive solo como advertencia, porque algunos lugares son borrados de la historia, pero siguen marcados en el espíritu del tiempo. Tú escuchas esta historia como si fuera lejana, pero ¿y si fuera tu ciudad? ¿Y si las señales ya están ahí, pero tú elegiste no verlas? Es fácil oír historias así y pensar, eso fue con ellos, eso es cosa antigua, eso nunca nos pasaría a nosotros. ¿Pero estás seguro? ¿Y si nuestra ciudad ya está viviendo el mismo ciclo? ¿Y si los profetas aún hablan, pero nosotros los llamamos exagerados? ¿Y si la fe se volvió tradición? La verdad, conveniencia. ¿Y si el pecado se volvió rutina? Y a nadie le importa ya. ¿Cuántas veces ha intentado hablar Dios? En sueños, en pérdidas, en advertencias silenciosas, pero estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado orgullosos. ¿Y si el cielo ya está en silencio? ¿Y si los ángeles ya se retiraron? ¿Y si lo que llamamos días difíciles es solo el comienzo de algo mucho más grande? La Biblia no cuenta estas historias solo para asustar. Las cuenta para que despertemos, porque el mismo Dios que juzgó es el Dios que aún puede perdonar, pero solo mientras haya tiempo. Y el tiempo corre. Aquella ciudad tuvo una oportunidad, pero el tiempo se acabó. Y la pregunta que queda es, ¿nuestro tiempo también se está acabando? Porque la misericordia de Dios todavía está disponible, pero no para siempre. Ellos tuvieron advertencias, tuvieron sueños, tuvieron profetas, tuvieron tiempo, pero el orgullo fue más fuerte que el clamor, y cuando el cielo se cayó, ya era demasiado tarde. Hoy, nosotros tenemos lo que ellos no tenían. Tenemos la historia, tenemos los ejemplos, tenemos la oportunidad de escuchar antes de que el silencio caiga también sobre nosotros, porque el tiempo de la misericordia aún no ha terminado. Todavía hay perdón, todavía hay luz, todavía hay voz. Pero ¿por cuánto tiempo? La ciudad olvidada quedó como advertencia, un recordatorio vivo de que el juicio no empieza con truenos, empieza con silencio. Y cuando Dios se calla, es porque ya habló demasiado. Si aún hay algo dentro de ti que siente, que tiembla, que entiende, entonces escucha. Este video no es solo una historia, es una advertencia, y tal vez tu oportunidad de comenzar de nuevo.